Buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la maestría en Ciencias Penales y Criminológicas. Estamos haciendo un trabajo sobre la cadena de custodia. Necesitamos que usted nos conteste algunas preguntas. La primera trata sobre la cadena de custodia. ¿Por qué es importante la cadena de custodia para el resguardo de las evidencias o cualquier otra indicio? Fíjense, en ese sentido, la cadena de custodia se convierte en un elemento de garantía y sobre todo si consideramos el elemento indiciario. ¿Por qué? Porque al considerar que los indicios se consideran rastros, huellas, elementos físicos, evidentemente pueden ser modificados por la acción o la omisión inclusive de los mismos operadores, y por eso que es interesante, es importante mantener la debida custodia del sitio donde evidentemente se pudo haber perpetrado algún hecho punible, y además de eso mantener a buen resguardo todo eso, elementos de convicción, porque al final si se alteran evidentemente van a generar y van a trastocar la realidad y el contenido de información que ellos pudieron tener en ese momento. Doctor, en ese mismo orden de ideas, le voy a hacer una segunda pregunta que dice así: ¿cuáles son las consecuencias por la contaminación del sitio de los hechos en cuanto a los posibles indicios o evidencias que puedan existir? La consecuencia esencial, nosotros debemos considerar que la custodia, ese resguardo que aquí estamos haciendo referencia, es un elemento garantista. ¿Garantista en qué sentido? Recordemos y pensemos que el contenido, la misión, el objetivo de los elementos de convicción, de lo que sería la prueba, evidentemente tiene un destinatario, que es el operador de justicia, es el juez, y evidentemente se convertiría en un elemento de distorsión. Entonces, aquí tenemos que considerar que al ser una garantía, debe mantenerse en forma aséptica, pura, inclusive pensando en el principio de la originalidad de la prueba, ese elemento de conducencia, de coincidencia entre la realidad que queremos transmitir, trasladar los hechos. Cuando nosotros nos referimos la fijación de los hechos en el expediente, necesariamente requieren que exista una coincidencia en lo que sucedió y en lo que debemos plasmar. ¿Por qué? Porque en esa misma medida el juez va a atender y va a dar su pronunciamiento. Por eso siempre el principio de lo alegado y probado en auto necesariamente tiene que tener ese elemento de coincidencia entre lo cierto, que es lo que muchas veces otros autores señalan de la verdad material. Yo prefiero hablar en este caso de realidad. Existe una realidad y en función de esa misma realidad es la que deberíamos nosotros estar fijando, y en función de eso la consideración de resguardo, porque es la garantía. La única, o sea, la verdadera ponderación que nosotros vamos a tener de una eficiente administración de justicia, no solamente en lo formal, sino en lo ontológico, en lo finalístico, es que necesariamente el juez tenga en sus manos lo que realmente pudo haber acontecido, y eso va a depender de la sana administración de estos elementos. Ok, doctor, en concordancia con esta última pregunta, ¿cuál es su consideración en cuanto a la responsabilidad penal que pueda tener el funcionario a cargo de esta cadena de custodia? Bueno, fíjense, no hay ninguna duda de la responsabilidad, no solamente establecida en el orden constitucional, sino además de eso, si nosotros planteamos y consideramos al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia, y esa realización de la justicia pende de manera contundente, primordial en la actividad probatoria, los elementos vinculados a esa actividad probatoria necesariamente tienen que tener ese sentido inclusive de manejo ético, no solamente en lo físico e incluso en lo normativo, sino que justamente va a requerir, como decía en las anteriores interrogantes, de una sana administración y un manejo adecuado. Y obviamente esa manipulación, esa distorsión, porque de alguna manera nosotros estaríamos, permítame la expresión, estaríamos forjando una realidad a ser valorada que no existe. Entonces, evidentemente, eso pareja responsabilidad necesariamente para quienes son, en este caso, los operadores y manipuladores de la
Por eso siempre la cadena, en este caso el resguardo del sitio de los acontecimientos y todo lo que tiene que ver con lo que serían los elementos de eficacia vinculados a la materia probatoria, necesariamente. Tiene que ser en forma original y además de eso tiene que ser transparente y no tiene que haber elementos de sorpresa, no tiene que haber elementos de interferencia, porque evidentemente estaríamos distorsionando al final lo que sería la sentencia y evidentemente el pronunciamiento del tribunal. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias.